Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Muchísimas gracias por sintonizarnos en sus dispositivos electrónicos. Hoy 2 de febrero del 2017 y cumpliendo cabalmente con quien manda en la Secretaría del Campo y también con quien manda fuertemente en la zona del Soconusco, amigo Carlos Zeta. Señor secretario, muchísimas gracias por acudir a esta invitación. Al contrario, Carlos, muchas gracias. Y Carlitos, muy agradecido también de estar contigo acá. Y a tu auditorio, lógicamente. Pues es un placer nuevamente estar aquí con nosotros, secretario del Campo. Y bueno, pasó una primera vez que hubieron muchas interrogantes que se hicieron a través de las redes sociales. Y yo creo que este tiene un valor muy específico y viene precisamente por lo que ocurrió apenas el día de ayer con su comparecencia. Yo creo que es una de las comparecencias más largas que se han visto aquí en Chiapas, porque pues muchos llegan a leer algunos documentos y todo, pero ayer hubo preguntas, pues si no fuertes, pero sí que se dieron ahí en el Congreso, que de alguna manera tuvieron una repercusión dentro del comentario popular. Pero bueno, más allá de todo, yo creo que conforme vaya pasando la plática, pues vamos a tocar estos temas, señor secretario, porque de verdad que a mí, para mí el tema del campo de Chiapas es verdaderamente algo súper, pero muy súper importante, y al que pues no se le ha dado todavía el valor real, ¿no? Empezando con el presupuesto federal que debe de aterrizar en Chiapas. Y bueno, yo quería empezar con usted, ¿qué fue lo que ocurrió ayer? ¿Qué es lo que pasó en esta comparecencia? ¿Cuál fue en sí la tesis de la Secretaría del Campo con el pueblo de Chiapas? ¿En qué se ha avanzado? ¿Qué ha hecho la Secretaría con José Antonio Aguilar Bodegas en estos 2 años que usted tiene como titular? Muy contrario a los otros 2 años atrás. Y platíquenos sobre eso, secretario. Bueno, Carlos, con todo gusto. Nada más quisiera, porque cuando se interrumpió el programa, cuando concluimos, sí, habían unas preguntas pendientes del público. Sí, había unas preguntas. Daré una respuesta rápida. Procuraré ser muy concreto. A veces yo me extiendo demasiado, o casi siempre me extiendo demasiado. El día de ayer en el Congreso, como debe ser una comparecencia, los diputados pues, tienen que elaborar sus preguntas respecto al documento de glosa que se presenta. Y qué bueno que lo hicieron, fueron 11 intervenciones, tú estuviste presente, Carlos también, pues fueron preguntas que ellos elaboraron, yo creo que totalmente sustentadas, hasta incluso la que pareciera una confrontación en el sentido de que a los presidentes municipales no los habíamos atendido, lo cual dejé en claro y quiero reiterarlo. Lo que pasa es que nosotros, por instrucción del gobernador y con un sentido común fundamental en esta orden, se estableció un mecanismo de mezcla de recursos con los presidentes municipales. Y presidente municipal que no lo quiso hacer, pues fue presidente que lógicamente no participó conjuntamente con la Secretaría o la Secretaría con él, y entonces atendimos directamente a las organizaciones. Algunos presidentes que no quisieron participar y que lógicamente luego vieron que sí hubieron organizaciones de su municipio que recibieron el apoyo, sintieron que políticamente los vulnerábamos. Realmente no hubo tal, simplemente ellos, por tener otros gastos prioritarios, decidieron participar en otras cosas que no fueran esta mezcla de recursos con la Secretaría del Campo, y nosotros, cumpliendo la instrucción del gobernador, pues lo operamos directamente con las propias organizaciones. Y el caso de Chamula, de Ochuqui, de Chenaló, por la situación tan especial que se vivió políticamente, esto fue posterior a los muy lamentables, reprobables e inaceptables hechos que hubieron en el municipio de Chamula, pues evidentemente la Secretaría operó directamente con las organizaciones sin colores partidistas, como lo hicimos en todo el estado, para no propiciar confrontaciones que pudieran llegar incluso a un grado de violencia. Sabemos lo que es el maíz en una comunidad donde, sobre todo en la zona, en los municipios indígenas, el maíz es de autoconsumo, es esencial. Si le damos a uno por un color partidista y a otro no por la misma razón, pues lo que hacemos es que venga un enfrentamiento con consecuencias tremendas. Eso fue lo que ayer aconteció. Yo estoy muy agradecido de que los diputados hayan cumplido
con esa función tan ampliamente, porque también nos permite poder profundizar y ampliar lo que el gobierno del licenciado Manuel Velasco Cuello está llevando a cabo en el área que a mí me ha encomendado, y que posiblemente las acciones realizadas sean insuficientes ante la demanda tan grande que tiene el Estado. Ayer yo expresé que en realidad del 100% de la demanda, los presupuestos públicos, tanto estatales como federales, muchas veces difícilmente pueden llegar a resolver el 20% de esa demanda. Pero esta demanda también tiene muchas veces componentes que son demandas sentidas, pero no demandas reales, que no están plenamente sustentadas en lo que se requiere y sobre todo a quién se le debe dar. Y esto pues nos permitió hacerlo, porque al margen de que tengamos o no los suficientes recursos, lo que yo sí tengo la conciencia plenamente tranquila es que hemos trabajado con entrega absoluta, con transparencia, con equidad, porque son las instrucciones que he recibido, pero es también la convicción propia que yo tengo de cómo debe llevarse a cabo la gran responsabilidad que significa un cargo público, porque el dinero no es del gobierno, el dinero es de la gente que da sus impuestos, y muchas veces la gente que participa con un impuesto no es el que está recibiendo directamente un beneficio, y es el caso de la Secretaría del Campo. Los menores niveles de impuesto están precisamente en el ámbito rural, pero el ámbito rural es producción de alimentos y es tranquilidad, estabilidad y gobernabilidad. Señor secretario, antes de que pasemos al tema de zonas económicas, ya que está haciendo un recuento sobre las preguntas que quedaron en el tintero del programa pasado, antes de pasar, le aclaro, ayer en la comparecencia me gustó en lo personal el tema de nitidez y de transparencia con que se manejó la información, partiendo de reconocer obviamente de que Chiapas, a pesar de que es un estado con una vocación netamente el campo, agropecuario, dirigida precisamente al campo, está sufriendo una crisis importante y los recursos no son suficientes. Desde ahí yo creo que partimos del hecho de que este es un ejercicio que va obviamente más allá de la simple planeación y de las necesidades, aunado a que desgraciadamente estas quejas, estas demandas por parte de los ciudadanos y principalmente de los campesinos, que son obviamente los que están en el centro precisamente de las necesidades, siguen siendo las mismas, o sea, siguen solicitando lo mismo. No hemos dado un paso adelante en tecnificación, no hemos dado pasos fuertemente hacia adelante en otro tipo de cultivos, y obviamente esto repercute en la pregunta, obviamente, que va a seguir, que tiene que ver con muchas preguntas que ahorita voy a exponer, que es de zonas económicas, en cuanto a que, bueno, este sector primario todavía no está trabajando en un nivel ni de un 20% en cuanto al apoyo recibido por el gobierno federal o estatal. ¿Cómo lo vamos a insertar en un concierto de un sector secundario de industrialización y posiblemente comercialización? ¿No habrá canales cruzados en el camino, señor secretario? Bueno, quiero aclarar, yo me refería al 20% de que a veces las demandas sentidas que se plantean, el presupuesto disponible, si todo lo que piden se tuviera que responder, no alcanza para el 20%, pero todo lo que piden está multiplicado, están los productores repetidos en los padrones de una y varias organizaciones. Son personas que ya recibieron un apoyo y que ya no lo deben recibir, porque además lo recibieron, lo aplicaron, tuvieron resultados y ya claro, no lo demandan. O sea, esa depuración de la demanda sentida a una demanda real, evidentemente disminuiría muchísimo este porcentaje que hablo yo. Entonces, pero sí hay algo, Carlos, que tú señalas. O sea, hemos logrado que el campo tenga una autonomía para su desarrollo productivo. No se ha logrado, por muchas razones. La primera, lo mencionábamos el día de ayer, muchas de las tierras que se otorgaron en el reparto agrario a las comunidades son tierras que no tienen riqueza para producir. Son tierras que su vocación debería haber sido forestal o es forestal, y lo cambiamos a agrícola y evidentemente no tiene los resultados agrícolas. Entonces la gente está condenada a seguir cultivando una tierra que nunca le va a dar
más allá de una relativa suficiencia lo que requiere para comer. Perfecto. Y la otra es que recordemos que el modelo que venía operándose en el campo se consolidó en el año 80 con el programa, siendo presidente el licenciado López Portillo, del programa de suficiencia alimentaria, y luego se interrumpió porque México tuvo que entrar con el gobierno de Miguel de la Madrid a una serie de negociaciones internacionales de las que hablaremos un poco más adelante porque sí, seguramente se volverá a tocar el tema de TLC, sí, claro, iniciándose primeramente el GATT, que fue el Acuerdo Mundial de Aranceles, para que las exportaciones e importaciones que un país tuviera se mantuvieran con una regla de equidad, y esto obligó a México, para poder tener estos aranceles prioritarios en sus exportaciones, a eliminar ciertas prácticas en los programas de inversión hacia el campo que, según el entorno mundial, generaban subsidios excedentarios a los que en otros países daban. Entonces, por eso después se estableció el Procampo, que el Procampo es una cantidad directa, y el Progan para los ganaderos, una cantidad que se le da cada año por el hecho de que tiene una superficie rural, incluso no está condicionado a que la siembre. es correcto. Es una superficie que tiene, así la inscribió y está recibiendo un dinero. Se supone que ese dinero él debería utilizarlo, pues invertirlo para la producción y poder entonces tener el igualamiento de los subsidios que se dan en otra latitud. Eso realmente se hizo, pero no se logró aterrizar, y también han habido crisis recurrentes presupuestales económicas en el Estado Nacional que lógicamente disminuyen los presupuestos. Pero además se estableció en el sexenio pasado un componente en la Ley de Desarrollo Rural que genera una desigualdad tremenda entre los estados del norte y los estados del sur, a tal grado que el 80% del presupuesto público se está yendo al apoyo de las producciones en la zona norte del país y el 20% está quedando aquí. Se creó el programa de PIMAF, que era una forma de tratar de igualar a nuestros productores de menor tecnología y menor economía de escalas en la producción del maíz comparado con lo que está pasando en Sinaloa, pero luego el PIMAF hoy ya se aplicó a 20 estados del país, cuando inicialmente era para Chiapas, Oaxaca y Guerrero, y consecuentemente sigue siendo el mismo presupuesto que había. Entonces, aunque nos siguen asignando cantidades que debemos ser conscientes y reconocer que son significativas, no son las que originalmente se habían determinado que se aplicaran. Correcto. O sea, el campo tiene muchos problemas estructurales en su visión, en el modelo como se aplica, en consecuencia en sus presupuestos. Y en el caso de Chiapas tenemos que reconocer que además tenemos un saldo tremendo histórico en materia de infraestructura, y que esta infraestructura, tanto en comunicaciones terrestres como en comunicaciones hoy vía medios de comunicación electrónicos, etcétera, el Internet, lógicamente genera también un atraso muy considerable. Pero sí debo yo decirte algo, yo que estuve 8 o 9 años fuera, digamos, del ámbito de la operación pública en el Estado, yo debo reconocer que de los años 90 a hoy, el avance de la sociedad civil, de los productores, aún de los campesinos en una condición socioeconómica más desfavorable, es muy significativa a lo que antes existía. Simplemente el nivel de producción, teníamos niveles de media tonelada por hectárea y hoy tenemos producciones de unos 600 por hectárea, son casi 3 veces más. Entonces, realmente hay cosas que también no nos han sacado todavía del problema, sí, pero claro, sí han sido y son una mejoría considerable. Carlos. Sí, yo le quisiera preguntar, secretario, el escenario de la productividad de Chiapas, del fenómeno agrícola de Chiapas, han habido problemas a lo largo de muchos años. Pero ¿qué ocurre con la industrialización? Porque como que ahora apenas empieza a hablar de esa palabrita de la industrialización con este parque agroindustrial que creo yo que es el primero en el país que se está haciendo allá en Puerto Chiapas, y bueno, ahí viene apoyando también las zonas económicas especiales.
¿Qué pasa con esta palabrita de industrialización? Bueno, es precisamente el gran tema pendiente en Chiapas. En el campo, la agroindustria, y en general en el Estado, la industrialización. Ningún país en el mundo que logró superar el estadio, como lo llaman los economistas, del subdesarrollo al desarrollo y de la pobreza al crecimiento económico, lo ha logrado si no es a través de la industrialización y de la modernización. Ninguno. Es decir, tenemos que pasar a la industrialización. Hoy están volviendo algunas voces diciendo que estos modelos económicos han resultado tremendamente injustos, que no han dado el resultado adecuado, y pretenden que se vuelva a una unidad de producción que le permita a la gente en el campo tener su propio autoconsumo garantizado, su autosatisfacción, y que con eso el problema está resuelto. Yo en lo personal creo que esta es una aseveración muy contradictoria, porque hace muchos años existió un hombre, un gran científico en materia administrativa y económica, Abraham Maslow, que determinó que el hombre tiene distintas necesidades. La primera de ellas es la subsistencia. Lo primero es respirar, comer y estar vivo. Pero una vez que las satisfaces, vienen otro tipo de necesidades, que son el mejoramiento de otras condiciones y finalmente llegar al tema que está en la cúspide de esa pirámide, que es la autorrealización. Es decir, una persona que habita en el campo, que tú le das los medios para que su bienestar sea porque tiene su alimento garantizado, porque tiene una casa con un piso firme adecuado donde vivir, que lo protege del medio ambiente, etcétera, no por eso se va a quedar el resto de su vida ahí en el campo. Entonces, el campo va a tener un mecanismo de migración siempre, a no ser que logremos insertar el empleo y el acercamiento de los servicios que tenemos en las ciudades a quienes viven en el campo. No a la plenitud, no puedes hacer una ciudad de una población, pero lo básico lo tienen que tener. Por eso hace un momento yo decía, hay un rezago en infraestructura que lógicamente afecta, más allá de los temas productivos en el campo, afecta la condición de vida de los hombres y mujeres del campo. No, y hay que decirlo también, o sea, hay un problema de desencanto por parte de la gente que trabaja en el campo, o sea, los hijos, los nietos ya no quieren Pues el trabajo del campo es lógicamente muy difícil, tienes que empezar a las 4 de la mañana, terminas extenuado a las 12, 1 del día, cuando el sol está pleno, después, ¿qué haces? Es decir, y los niños van a la escuela, aprenden cosas nuevas y regresan y dicen, bueno, es para vivir en estas mismas condiciones. O sea, el tema del campo no es solamente la producción en el campo, el tema del campo es la forma de vida en el campo. Hay un modelo que yo creo que es muy exitoso. Hace muchos años yo incluso me atreví a expresarle a un gobernador que ojalá tuviéramos oportunidad de que él iniciara una visita al país de Costa Rica y viéramos cómo en el campo costarricense se ha logrado equilibrar esta situación. ¿La gente vive feliz? La gente vive muy bien en el campo, pero tienen caminos pavimentados, tienen energía eléctrica, tienen casas en muy buenas condiciones, tienen el seguro, la salud plenamente a su alcance en el ámbito del campo, y además esa comunicación muy buena que tienen les permite acceder a centros de consumo, a ciudades medias y pequeñas, con los servicios usuales que requieres. Entonces, vives en el campo, pero también desarrollas gran parte de tus actividades en un centro urbano que está relativamente cerca por la mejoría de tus comunicaciones a donde tú vives. Claro, Costa Rica es un país pequeño, no tiene la extensión de México, no tiene las complicaciones orográficas que tiene México, que tiene Chiapas en particular. Reconozcamos que es un país que no tuvo el problema digo problema porque el tema de la pobreza se ubica precisamente en las comunidades originales, en las comunidades indígenas, que fueron lógicamente desplazadas de sus bienes y luego marginadas del desarrollo, hasta últimamente que se ha cobrado conciencia de que tienen que ser parte de este desarrollo, pero el modelo ahí está, es latente, funciona
y es un paso que podíamos seguir. Digo, perdone, secretario, ¿y por qué no aprovechar esta experiencia de Costa Rica, de este modelo agrícola ya del país centroamericano, para Chiapas? Bueno, en algunos casos, pongamos en el tema de café, hay una gran cooperación con ellos, en el tema de palma africana hay una gran cooperación, toda la planta que hoy se está sembrando en Chiapas para el desarrollo de la palma africana, las semillas están viniendo de Costa Rica, es decir, tenemos un gran intercambio. Hay programas con Chiapas. Hay programas, yo a lo que me refería es a este modelo de desarrollo regional que se aplica allá y que no lo tenemos acá, porque pues evidentemente Chiapas es parte de la federación y se rige. Allá se habla de un país, ¿no? Es un país. Y allá es un país que ¿Pero establece sus políticas de manera autónoma. Entonces, ¿qué ha fallado? Yo lo voy a señalar de manera... ¿Y el elemento humano? No, lo que ha fallado es que los presupuestos que se han destinado a Chiapas, salvo hace pocos años, relativamente a partir del año de 1994, 95, 96, empiezan a cambiar realmente los presupuestos que se envían a Chiapas. Evidentemente se han aplicado, no han sido tampoco suficientes para en un corto plazo, porque en el desarrollo de una vida 20 o 25 años es mucho para un individuo, pero claro, para una sociedad es muy poco. No han sido suficientes para jalar plenamente esto, y tenemos que reconocer también que ha faltado transparencia y eficiencia en el ejercicio del gasto. Sí. Muchas veces las dependencias federales, que han sido quienes traen estos programas asistenciales, los han aplicado de una manera masiva, a veces como tratando de decir que el volumen de presupuesto ya está respondiendo a la necesidad social planteada, pero no necesariamente con la forma de aplicación. Yo el día de ayer mencionaba y ponderaba el programa PESA, programa de suficiencia alimentaria, que es para atacar la pobreza en las comunidades más lacerantes, que no es lo que se maneja en el ámbito tampoco de desarrollo social. Es un programa que se originó en la FAO, es un programa en que la comunidad ejerce la administración y el control de los recursos. Ellos determinan, con una asesoría que la FAO supervisa, pero que ellos contratan, la propia comunidad, ellos determinan qué hacen, cómo se organizan, quién les provee del recurso, y tenemos aquí en Chiapas, con un gran éxito, funcionando aproximadamente 50 agencias rurales, generan, aparte de la suficiencia alimentaria que requiere la comunidad, excedentes para las familias que se integran ahí, entre 100, 150 mil, 200 mil pesos al año, que es un ingreso muy considerable. Si me lo permite, vamos a dar paso al mínimo. Tema y a contestar algunas preguntas que nos están haciendo. Adelante. Por favor. Bueno, de las preguntas que quedaron todavía, considero importantes, ya he ido contestando algunas. Hablando del TECLAN, del TLC, estimado secretario y amigo José Antonio Aguilar Bodegas, con afecto, quebrantando de dicho tratado a Chiapas, o acciones o posibles soluciones podrían haber tomado cuenta que al menos Chiapas es uno de los productores más importantes de café y otros productos. Y aquí hay otra que me llama mucho la atención. Señor secretario, ¿qué opina que Chiapas se abra a los mercados del Pacífico con Tailandia? Están buscando socios comerciales y productos agrícolas como el café, en Corea, Japón como el maíz, Argentina y otros países, al igual que la India, de traer inversión extranjera para beneficiar a nuestros productores de nuestro estado y mejorar los insumos. El gobernador Manuel Velasco debería mirar hacia el futuro inmediatamente, tomando en cuenta que Chiapas posee un alto porcentaje de climas para producir. Nos afectaría como productores y exportadores los aranceles, otra vez el tema de los aranceles que ya también se platicó en el programa pasado. Y bueno, estas son algunas preguntas que sí me gustaría le demos contestación para que las personas que nos están viendo, pues obviamente sigan participando con nosotros. Sí. Bueno, voy a agregar unas preguntas que nos hicieron el programa pasado y que no las contestamos. Okay. Valentina Durán nos preguntó que si Chiapas ya no va a exportar tomates. Yair Soler nos preguntó si ponemos arancel a los productos que exportamos a Estados Unidos, ¿es conveniente hacer esto? Y Laura Corso preguntó, ¿nos afectará cómo estamos productor y exportador con los aranceles? A ver, en términos generales, el Tratado de Libre Comercio, que es lo mismo que el Telecán, son las mismas siglas. El Tratado de Libre Comercio, si se rompiera,
Si se rompiera entre Canadá, Estados Unidos y México, primera, puede salir Estados Unidos, Canadá y México se conservarían. Claro que el mercado canadiense no es del tamaño del mercado norteamericano. Si este tratado se rompe, Estados Unidos para exportar hacia nosotros le costaría el 34%. Y si nosotros exportáramos fuera del tratado de Estados Unidos, nos costaría el 6.2%. Es decir, la ventaja estratégica sigue siendo para México. Número 2, lo que nosotros mandamos a Estados Unidos es porque Estados Unidos lo necesita, como también lo que traemos es porque lo necesitamos. Pero lo que nosotros traemos de Estados Unidos, hablando de materia del campo, mucho aquí lo podríamos producir. Es correcto. Precisamente lo dejamos de producir porque vino la facilidad de que lo traigo de allá, aparentemente a menor precio, y me quito el tener que estar lidiando, entre comillas, muchas veces es la mentalidad que a veces hay en los temas hacendarios, con un sector tan complicado como es el sector agropecuario para entenderlo y para poderse coordinar con él. Bueno, pero aparte eso generó y generó mucha pobreza en el campo. Obviamente, claro. y también con los empresarios, ¿no? Claro, mucho malestar con los empresarios. Generó marginación, generó pobreza, generó retroceso e interrumpió de manera drástica un proceso que se venía dando para el logro de la autosuficiencia alimentaria en el país. O sea, retrocedimos. Eso en el campo eso no hay la menor duda. Pero también en el campo crecieron considerablemente otras cosas. Las exportaciones de otros productos como los tequilas, los agaves en general, el aguacate, el plátano, el tomate, el mango, los aguacates, creo que ya los había mencionado, las mismas exportaciones de café que nos preguntan, solamente que el café no estuvo en los componentes del tratado porque Estados Unidos tiene en Hawái producciones de café y por lo tanto no entró en esa existencia de los aranceles cero. Por lo tanto, el café se ha exportado, somos uno de los principales países que le mandamos café a Estados Unidos, pero no somos, lógicamente, no tiene los beneficios del Tratado de Libre Comercio. Entonces, si el tratado se rompiera, va a seguir el manejo comercial. Lógicamente, Estados Unidos tendrá unilateralmente la posibilidad de imponer incomodidades a nuestras exportaciones. Va a decir que no vienen sanitariamente adecuadas, va a decir que no están cumpliendo con los compromisos de embalaje, como el tema que pasó con el transporte, que pasaron 10 años del Tratado de Libre Comercio para que el transporte mexicano pudiera entrar libremente al tránsito con Estados Unidos. Y nos van a seguir vendiendo lo que a ellos les sobra y nosotros lo de mejor calidad. Por supuesto, nosotros les mandamos a ellos lo de mejor calidad y ellos pues nos mandan lo que no necesitan, ¿no? Entonces, el Tratado de Libre Comercio básicamente significó un gran crecimiento en todos los sectores, fundamentalmente de manufactura. Sin embargo, en el campo mexicano también tenemos que reconocer que las exportaciones para estados del centro y norte fueron muy importantes. Claro. Esto va a implicar, en una palabra, el Tratado de Libre Comercio, debemos dejar su negociación, hay reglas, hay tribunales para atender las disparidades que puedan haber entre los países y es a lo que nos debemos nosotros abocar y confiar, porque el presidente de Estados Unidos no puede unilateralmente decir que se concluye el tratado. Primero lo tiene que mandar a su Congreso. Y en su Congreso ya no es lo mismo de una sola, aunque los republicanos son mayoría, pero no es una sola visión. Los estados del sur son republicanos. ¿Qué pasaría en los estados del sur de Estados Unidos si se rompe este flujo de mercancías y de comercio que hay? Pues tendrían un quebranto fundamental. Claro. ¿Qué va a pasar en los estados donde esta industria automotriz que tanto está defendiendo Trump, dice Trump que por lo que se fabrica en México y se va de México terminado a Estados Unidos, están dejando de tener empleos? ¿Cuántos empleos ahí se generan para mandar las partes que aquí armamos y se las regresamos como un carro? Infinidad, mucho más que los empleos que generamos en México. Entonces, evidentemente, tenemos que tener los pies en el suelo, saber que no tenemos como país la fortaleza para enfrentar una guerra comercial con Estados Unidos, tenemos que ir a los tribunales, adecuarnos al trato institucional que se debe dar, mandar de una vez por todas
y con las palabras correctas, pero por un tubo un presidente grosero, incorrecto, ignorante de lo que es el tratamiento que debe tener una nación vecina como es México, suscribirnos simplemente al trato institucional en los tribunales y ya no depender, como lo hemos venido haciendo, en un 80% a nuestras ventas a Estados Unidos. Tenemos, como lo dicen quienes han preguntado, el comercio con Asia está totalmente abierto. Quiero concluir con esto. El primer exportador, el principal exportador, el mayor exportador de porcícola de México es Sonora y exporta a los mercados de Asia. Pero Sonora le llevó 8 años construir el protocolo sanitario para poder exportar a los países asiáticos. Los países asiáticos son Japón, China, son más exigentes en materia sanitaria que incluso Estados Unidos y que Europa. Entonces, tenemos que esforzarnos. O sea, no es solo porque en un país hay necesidad, no es solo porque existe una solidaridad mundial que nos van a abrir los mercados, si nosotros no garantizamos la sanidad, la inocuidad, la certeza de que se va a conocer la trazabilidad de dónde salió un producto, si es que estuviera descompuesto, para poder identificar plenamente dónde se debe corregir y, en palabras nuestras de aquí, que no hagamos trampas en las negociaciones. Porque la primera vez que México empezó a exportar a Japón plátano, las primeras cajas fueron de maravilla, pero las segundas lo bueno lo tenían arriba y lo malo lo tenían abajo. Y entonces se interrumpió la exportación de plátano a Estados Unidos. En el gobierno de Pablo Salazar se creó una empacadora de tomate en El Triunfo, en el municipio de Margaritas, de Independencia, y se consideró que se iba a exportar. Exportaron a Japón sin cuidados del protocolo y la consecuencia es que hoy el único tomate vedado para entrar en Japón es el tomate de Chiapas, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ello. No hay soluciones mágicas. El Tratado de Libre Comercio, reconozcámoslo plenamente, fue fundamental para que desde 1991 el país encontrara una forma de que creciera industrialmente, exportara, tuviéramos empleos, tuviéramos ingresos. Está llegando a su fin como muchos modelos llegan. Ojalá encontremos en la contraparte las suficientes visiones para que el tratado siga, y si no, toda esta infraestructura extraordinaria que hoy tenemos para ser buenos productores, porque lo hemos ya sido, ya somos muy buenos productores, aprovechémosla para llegar a otros mercados que no tienen la ventaja de la cercanía de Estados Unidos, que no tienen la ventaja de que te están pagando en el dólar, que es la moneda con la que todas las transacciones se llevan a cabo, pero que evidentemente son a donde tenemos que ir y ahí es a donde finalmente llegaremos. Entonces, no nos debemos espantar. Y para Chiapas, que es la gran pregunta, ¿qué pasa con el Tratado de Libre Comercio? Bueno, reconozcamos que Chiapas, el Tratado de Libre Comercio, estábamos enfocándonos ya en aspectos importantes, exportación de carne. De 2 años a la fecha ya somos parte de los 10 estados exportadores en pie, pero además de eso estamos aportando más de 700,000 becerros al año, que la mayor parte de ellos se finalizan en los estados del norte y pasan en pie exportados a Estados Unidos, y que nosotros lo podríamos hacer industrializando y obviamente evitándonos tanto las barreras sanitarias, porque ya industrializado el producto, como lo decía Carlos, claro, ya se evita, es diferente, y tenemos también la gran opción de organizarnos mejor todavía para llegar con una marca única, que es lo que ha faltado en materia de café a los mercados americanos y europeos. El mango, no solamente a Estados Unidos, sino también diversificarlo con Europa, y el limón, que es el cultivo que estamos tratando de impulsar, porque es el cultivo de mayores expectativas en materia de exportación. Y que sea de manera natural, de manera natural, en Chiapas. Puede llegar a ser, no tendrá nunca el valor que tiene el aguacate, pero recordemos que el aguacate te da una cosecha al año y el limón tiene 3 cortes al año. Entonces, evidentemente,
tiene también ventajas estratégicas muy importantes, y la sustitución de importaciones. Estamos importando el 85% de aceite de palma que Chiapas lo puede aportar. Estamos importando 12 millones de toneladas de maíz amarillo, y Chiapas podría producir por lo menos 1.200.000 toneladas que la ganadería de Chiapas demanda. Estamos importando arroz, estamos importando sorgo, estamos importando soya, y en todos esos productos Chiapas es productor. Y parte de esas importaciones las hace Chiapas, Avimarca, Buenaventura, todos los productores porcícolas están importando sorgo y soya y maíz amarillo, precisamente para elaborar el alimento que requiere su desarrollo pecuario. Entonces, el cierre del Tratado de Libre Comercio nos va a afectar como país, pero en Chiapas no vamos a tener en lo interno, en cuanto a lo que estamos haciendo, el choque de que ya no lo voy a hacer porque el mercado se me cerró. No, lo que producimos en Chiapas tiene otros mercados, y además tiene un mercado nacional que es al que deberíamos abocarnos, porque es el que también descuidamos. Claro. Nos hicimos exportadores y dejamos de ser menos proveedores del consumo nacional que tenemos. Digo, yo observo con este dibujo que usted nos acaba de hacer sobre la situación, yo veo una postal muy contraria, digamos, a lo que se vivió en 1980 o antes, aquellas epopeyas de cuando venían algunos norteamericanos a los ranchos del Soconusco, inclusive del norte del estado, y se quedaban maravillados con todo lo que se producía en esas regiones. Inclusive hubieron unas relaciones tan importantes con Estados Unidos, con aquella famosa empresa que sabe en la etapa de la mosca del Mediterráneo, que inclusive hubo un tiempo en que hasta en dólares ganaban los empleados de esta empresa de la mosca del Mediterráneo, y hubo un romanticismo entre el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos, y no se aprovechó en ese momento. Hasta ahorita no sé si siga este tipo de convenios internacionales, por ejemplo, como el caso de la mosca del Mediterráneo, que de alguna manera juega un papel importante con las frutas de Chiapas. ¿Qué pasó ahí? No, yo quiero aclarar algo. El programa sigue. Gracias al programa de la mosca del Mediterráneo y de la mosca del gusano barrenador para el ganado, estamos exportando. México, ya no Chiapas, México. Gracias a eso, todo lo que se exporta a Estados Unidos se puede exportar, precisamente por el programa de la mosca del Mediterráneo. La planta de Metapa hoy se está ampliando todavía para que la zona de dispersión baje hacia Centroamérica en mayor dimensión, y quede ya libre plenamente de la zona de la mosca del Mediterráneo el estado de Chiapas. Nosotros exportamos, pero con un requerimiento de un tratamiento sanitario para garantizar que no se va ni por descuido una pequeña larva de la mosca. Pero gracias a eso, México es exportador a la mosca del Mediterráneo. Gracias al gusano barrenador tenemos ganadería y podemos exportarlo. O sea, son programas que han sido exitosos y siguen vigentes. ¿Qué ha pasado con el café? Lo que pasa es que entraron a producir café otros países. Ya no solamente producíamos café en América, se volvió a producir café en África, que es donde originalmente empezó la producción de café, en África y en Arabia, y entró Asia, entró Vietnam a producir, y lógicamente los mercados pues absorbieron todo este café y los precios bajaron. Esto es inevitable, la globalización es inevitable, pero yo quiero dejar en claro algo. Lo digo por un sentido muy amplio para mí de la responsabilidad que implica ser funcionario público. El funcionario público debe decir las cosas como son, con sustento lógicamente, aun cuando puedan parecer duras o desagradables para quien las escucha. El gran problema en Chiapas es que generalmente esperamos que sea el gobierno quien venga a resolver las cosas. Está bien, el gobierno debe ser garante de la seguridad, de la tranquilidad, de la estabilidad, ser garante de que haya un programa que genere la infraestructura y las condiciones para que nos desarrollemos, pero el gobierno no me va a hacer a mí mejor productor de café o de ganado o de limón. O sea, soy yo
soy yo quien debo hacer ese esfuerzo. Soy yo quien debo esforzarme por salir de la pobreza. Soy yo quien debo esforzarme porque mi familia tenga el bienestar que debe tener. Si nosotros seguimos con la mentalidad de que el gobierno lo haga, porque nos anexamos a México, porque no nos dio lo que nos debió dar, porque tenemos poblaciones indígenas, porque queremos seguir reclamando lo que hubo prehispánicamente, pues vamos a seguir con discurso, pero sin satisfactores, sin soluciones a los problemas. Chiapas tiene todo lo necesario si su pueblo se organiza en sí mismo y obviamente si el gobierno cumple también con la función rectora que debe tener y que salvaguarde la garantía y la seguridad para lo que se tiene que hacer. Chiapas tiene todo para ser un estado 4, 5, 6 veces más grande económicamente que lo que hoy es. Simplemente no hablamos algo en el programa pasado de la generación de combustibles o de energía alterna. A ver, biocombustibles. Chiapas tiene la mejor insolación que hay en todo el país, la mejor para generar energía fotovoltaica. Chiapas tiene el 30% del agua de que dispone México. El 30% escurre sobre la superficie de Chiapas. ¿Qué hemos hecho en esa materia? Nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. En Chiapas tenemos que definir qué queremos ser y ver dentro de lo que tenemos qué debemos desarrollar para lo que queremos ser. Y si nos unimos, la sociedad y el gobierno, si nos unimos los maestros con los productores, con los empresarios, con los promotores turísticos, Chiapas va a cambiar de un día a otro. No podemos seguir estableciendo y hablando con media lengua de los problemas que tiene Chiapas. No podemos estar hablando de la gran producción que tenemos si en un cierre de carretera se te echa a perder la producción de plátano, de papaya, la producción de melones, la producción de aves que se te mueren. O sea, no podemos demandar el bienestar que el Estado requiere si solamente queremos encontrar como el único causante de nuestro éxito o nuestro fracaso al gobierno estatal o al gobierno federal. Por supuesto que el gobierno estatal y federal tienen una gran responsabilidad y como pueblo se la debemos demandar, pero nosotros somos los únicos responsables de salir o no salir adelante. Hay estados con mucho menos atención que la que Chiapas tiene y tiene mejores adelantos que nosotros. En Centroamérica podemos encontrar ejemplos como el que hablé de Costa Rica, podemos hablar de Nicaragua, podemos hablar de Honduras, un país pobre que no tenía café y que cuando viene el problema de la roya de café, replantea su política pública en materia de café y hoy es el tercer productor en Centroamérica de café. Es decir, se puso por encima de El Salvador, se puso por encima de Nicaragua, está únicamente abajo de Costa Rica y abajo de Guatemala. Y no era productor de café. Entonces, creo que lo que tenemos que ver, porque es el fondo del problema en sí del desarrollo, es qué tenemos que hacer como sociedad. Tenemos grandes recursos y debemos confiar en ellos, porque tenemos con qué salir adelante. Mucho con qué salir adelante. Definitivamente creemos nosotros que la sociedad juega un papel muy importante. Pero bueno, para ir ventilando esta parte de los compromisos y hablando obviamente con usted, sí, y cerrando un poquito esta parte del programa por cuestiones de tiempo. Sí, perdón, siempre. ¿Qué es lo que sí José Antonio Aguilar Bodega, secretario del campo, se compromete para realizarse antes que termine este sexenio? Bueno, nuestros compromisos son... Y aquí va a quedar grabado, secretario. Por supuesto, nuestros compromisos son, primeramente, que los programas que tienen una demanda y que absorben la mayor parte de los recursos, como es, pongamos, Maíz Sustentable, tengan una total transparencia, equidad y no se presten a deformaciones ni en el funcionario que lo ejerce ni en el grupo social que lo recibe. ¿Y en los partidos políticos? En los partidos políticos que hagan su tarea política. Los programas gubernamentales no son para que los partidos políticos tengan clientela. Ellos que vayan a hacer su labor de filiación, de organización, y que evidentemente no estén esperando que los programas públicos sean los que sustenten sus liderazgos. Porque si yo llego como dirigente o como funcionario público de elección
a que el gobierno me diga, oye, dispones de tanto para ir a hacer tu gestión, bueno, pues qué cómodo, ¿no? Si tú me dices a mí ahorita que me das 10,000 paquetes de maíz sustentable para distribuirlos, pues yo voy al parque y ahí enlisto. Creo que ya basta de eso, ¿no? Y ya eso ya basta. Ya basta, ¿no? Yo creo que ya la sociedad ya se lo sabe. Hemos luchado contra eso se denuncia. Y hoy está debidamente transparentado. Lo informamos ayer, el gobernador instruyó la credencialización para que no hayan desviaciones de ningún tipo y se ha logrado. ¿Qué más? Punto número 2, en materia de ganadería es muy importante tener el Centro de Mejoramiento Genético que funcionó y que en el gobierno de Pablo Salazar, por una contaminación que hicieron por un embarque indebido, se perdió, porque es lo que permitirá que se multiplique el crecimiento genético del hato ganadero. ¿Va a haber certificaciones? ¿Va a haber? Vamos a tener el Centro de Mejoramiento Genético este mismo año y vamos a tener el Centro de Acopio en Benemérito de las Américas para que se pueda iniciar el protocolo de liberación de la zona B a zona A. Este año. Hagamos un programa a control remoto desde allá, ¿le parece? Por para supuesto, público-privado. Firmado. Nosotros esperamos estar entregando entre junio y julio. Hemos tenido un problema porque todos los instrumentales del Centro de Mejoramiento pues, vienen de Estados Unidos y es obvio que con esta disparidad que ha habido con la moneda, todo se ha detenido y los presupuestos se nos brincaron. Claro. Estamos haciendo que en materia de comercialización podamos tener garantizados los mercados para el tomate, impulsar mucho el cultivo de limón, que tiene una gran alternativa, y los programas de reconversión productiva de maíz blanco amarillo, y tener en la zona de los Altos de Chiapas y la Sierra Madre los cultivos organizados, no solo a nivel de traspatio, organizados para que la producción de hortalizas, que es mucho más rentable que la siembra del maíz, se puedan llevar a cabo. El café no es una materia que yo la hago directamente, pero he asumido de manera personal que por lo menos el laboratorio para la producción del hongo que hace el control biológico de la roya del café, que es una investigación que durante 20 años hizo la Universidad Autónoma de Chiapas, que los investigadores con un gran celo y responsabilidad profesional y ética le dieron los registros a la universidad, no a ellos, o sea, los dueños de la patente es la universidad, no los investigadores, la dejemos establecida y eso también va a ser una realidad. Y evidentemente el programa de riego que si lo logramos será un éxito. El señor gobernador planteó que hubiéramos podido tener el año pasado y el que viene 50,000 hectáreas, no se pudo consolidar el año pasado por la caída de los presupuestos, pero yo estaré el miércoles de esta semana que viene en la Ciudad de México con el señor delegado de Zagarpa, el ingeniero Alberto Uca Hernández, y precisamente vamos con este programa de riego para que podamos desarrollar las cuencas, por lo menos estamos hablando del Usumacinta, del Grijalba, de Santo Domingo, toda la zona del Tablón, de Domingo Chanona, de la parte de el río Salado, en la parte de Venustiano Carranza con Chapilla, y podamos en esta zona que te estoy hablando muy rápidamente, pero estamos hablando de una zona que abarca en sus márgenes, en sus riberas, más de 120,000 hectáreas, poder iniciar por lo menos con 30,000 hectáreas de riego. ¿Se le va a dar al productor? ¿Se le va a vender? El productor pondría su pozo y el gobierno del estado y federal y financiamiento le daría el equipamiento de riego, o sea, el sistema de riego. ¿Gratuito? No. O sea, una parte crédito y una parte aportada por no es gratuito. Gobierno. No, gratuito no es. No, pero si yo tengo una hectárea de riego, sí, claro, puedo producir 3 veces al año, claro, y además cultivos de una gran densidad económica. O vamos a decir que sigue sembrando maíz, sí, pero va a tener por lo menos 2 cosechas de maíz sin el temor de que las pierda. Claro. Y con un alto incremento en la productividad, ¿no? Esos son los compromisos que Estos son los compromisos realistas en el tiempo que queda. Carlos. El valor agregado, por ejemplo, en el cacao, yo siento... y perdón, palma africana, se van a establecer 3 plantas más de extractoras de aceite, y empezaremos para hacer realidad que a fines del gobierno del licenciado Manuel Velasco Cuello, en el agroparque de Tapachula, esté operando una refinadora de aceite de palma africana.
Sí, yo no quisiera pasar desapercibido el producto del cacao, que de alguna manera tiene una historia muy... ¿Qué ha pasado con el cacao en Chiapas, secretario? Bueno, es que el cacao tiene una plaga, o tiene un hongo, no plaga, perdón, tiene una enfermedad que se llama monilia, que es producto de que hay un exceso de humedad y que no hay la labor de cultivo adecuada. La compañía Nestlé desarrolló variedades resistentes a la monilia, pero obviamente tienes que producir, venderle a ellos, y hay muchos productores que quieren seguir sembrando los cacaos criollos porque efectivamente tienen muy buen mercado, pero tenemos muy poca producción. Y yo reconozco mi falta, mi deseo, pero finalmente no lo logramos traducir en resultados, para poder establecer los viveros regionales de cacao. ¿Qué nos lo impidió? Bueno, pues el corte presupuestal que hubo el año pasado. El año pasado tuvimos un recorte del 40% del presupuesto y íbamos a destinar dos viveros regionales, uno en la zona de Mezcalapa y uno en la zona del Soconusco, para que tuvieran los productores los cacaos. O sea, nosotros producimos cacao, hago la aclaración, en los viveros de la Secretaría, y damos a muchas comunidades cacao, pero necesitamos tener para el productor la opción del cacao criollo o el cacao de alta productividad, el real, ¿no? Resistente a la semilla blanca que le llaman. Que es resistente a la monilia y que además tiene alta productividad, sí tiene riego, y la mayor parte de los cacaotales pues no tienen riego porque no tienen la condición además orográfica para poder tenerlo. Entonces no cancelo mi compromiso y mi anhelo de poder cumplir en tener estos dos viveros regionales y Mezcalapa y el Soconusco. Y tenemos un proyecto conjuntamente con Zagarpa de una empresa israelita que quiere venir a establecer 60,000 hectáreas de cacao en Tapachula. Y se ha hablado de que sean 40,000 en la zona de la costa, operando con el agroparque, y 20,000 en la zona norte, en la zona de Pichucalco y Juárez, porque allá también tienen la parte tabasqueña que produce cacao, y lógicamente el proyecto industrial se compensaría con los dos estados. En el caso del agroparque, su zona de surtimiento sería única y exclusivamente la zona de Tuzantán a Tuxtla Chicos, Tuzantán, Huehuetán, Mazatán, Tapachula, Tuxtla Chico y parte de Cacahuatán. Hay algunas preguntas. René Coca, de Tapachula, un saludo, amigo René. Dice aquí que ¿por qué se solapa? A ver, pregunta aquí. ¿Por qué se solapa? A ver, la entrega de fertilizantes para pseudolíderes como Tuxtla Chico. Al menos en el 2016 ocurrió cuando el edil demostró que no tiene tierras que lucran con este programa. A ver, ese es un tema muy importante y voy a pedirle su comprensión. Tiene razón Coca. A ver, Tuxtla Chico desde hace 15 años tienen un convenio las organizaciones de productores de Tuxtla Chico con el ayuntamiento de que les dé una cierta cantidad de urea. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el programa que hace el gobierno del estado. Yo, cuando asumí, primeramente debo decir que las organizaciones con nosotros han sido respetuosas, han planteado sus demandas, y cuando me hicieron los requerimientos, pues yo les dije que no era posible que Maíz Sustentable me pidieran 20,000 paquetes, o sea 20,000 hectáreas, cuando se producen 4,500 hectáreas de maíz en Tuxtla Chico. Entonces ellos lo entendieron, lo aceptaron, me hablaron de que tienen ese programa con el ayuntamiento, y yo les dije que por favor diferenciáramos las cosas. Una cosa es lo que ellos tengan con el ayuntamiento y otra cosa es el programa que tenemos nosotros. Nosotros hemos apoyado bajo este criterio de lo que realmente hay en superficie, lo que se siembra de maíz, y hemos apoyado también al cacao, porque aunque no lo hemos hecho con fertilizante en otras partes, en el caso del cacao, el triple 17 había sido un compromiso que yo encontré de la anterior administración de la Secretaría y lo he sostenido.
Entonces, se comenta y se dice que las organizaciones de Tlachico no están conformadas por productores que presionan al ayuntamiento. Bueno, yo creo que es muy simple. Nosotros pedimos la confirmación de que la persona que va a recibir o está demandándote tiene la tenencia del terreno donde está sembrando, y hacemos la verificación de que se siembra. Y quien lo pida y no esté en esa condición, pues lógicamente no tiene por qué tener acceso al programa, y si rompe el orden, bueno, pues que se recurra. Heriberto Vázquez Ordóñez, señor secretario, le pido que vea por favor mi tontic, por favor. Me imagino que se refiere a la misma situación de entrega de apoyos, ¿no? Condicionados, ¿no? Sí, okay. Marta Pérez Gordillo, muy bien de su parte, señor secretario. Marina Vargas, su trabajo ha sido excelente. Muchas felicitaciones, señor secretario. Pero bueno, agradezco mucho. Muchas felicitaciones. Cumplir con el trabajo no es ninguna gracia, No, al contrario, yo creo que quisiera poder tener más tiempo, quisiera que pudiéramos tener mayores presupuestos, pero hay algo que quiero señalar con toda sinceridad. Realmente yo sé que estos son tiempos y momentos en que difícilmente las instancias gubernamentales pueden tener a nivel federal y estatal pues una armonía por todo lo que ha pasado en el tema económico, el dólar, la gasolina, etcétera. Pero yo lo digo con toda honestidad, en el campo el gobernador lo único que hemos tenido es la instrucción de él y el apoyo a pesar de los recortes presupuestales que han habido para que atendamos a la gente. Y prueba de ello, y ayer lo reiteramos ante el Congreso, es que el señor gobernador estuvo presente en 140 eventos en los que se hizo la entrega directa de los insumos a los productores. ¿Por qué? Porque se hacía la credencialización y se verificaba que se estaba entregando a los credencializados. Es decir, no solamente porque fuera un acto político, sino porque habían, además de todas las organizaciones de distintos colores políticos, y se hacía la credencialización y llegó a comprobarlo, porque lógicamente también a veces dicen, es que dijeron que entregaron, pero a mí no me entregaron. Yo le dije, pues nosotros nos sometemos al escrutinio porque yo tengo todo debidamente comprobado, pero no hay como verlo físicamente. Señor secretario. Entonces sí quiero dejar esto en claro, porque necesitamos, y estoy seguro que tenemos, y que le expreso a los productores y en particular, pero a la sociedad en general, que la atención que al campo en Chiapas hay es una prioridad del gobierno del Estado. Señor secretario, yo quisiera resaltar obviamente que ha sido de los pocos funcionarios públicos que ha salido a dar la cara en función de su trabajo y en función de lo que se está haciendo por Chiapas. El día de ayer recibimos con agrado un mensaje del señor gobernador que para muchos como ciudadanos no son cifras reales, y hablo como ciudadano en este caso. Y todavía aunado a eso, en varios medios, compañeros de los medios se acercaron a querer platicar con el secretario de Hacienda, donde hizo una escabullida y no atendió, donde los datos que maneja el secretario de Turismo fueron muy cuestionados precisamente por los sectores hoteleros y restauranteros. Y el tema de salud, hasta la fecha no ha salido el señor secretario a decir qué pasó con estos trailers medio llenos o medio vacíos desde el punto de vista que lo quieran ver. Y yo le felicito, señor secretario, porque realmente usted ha sido una persona que nos ha invitado a comprobar entregas, y ahorita precisamente quiero abusar de usted. Vamos a invitar a los diferentes sectores que integran este gran sector primario en Chiapas, a los borregueros, a los de los ganados, a todos los vamos a invitar, y quisiéramos que nos acompañara, claro. Si no pudiera usted, nos mandara algún representante de su área, porque Chiapas tiene una vocación en el campo, porque Chiapas debe trabajar fuertemente en el sector, y los presupuestos deben ser mejor asignados. Y seguramente para este 2018 van a estar muy vigilados. Señor secretario, Carlos, un comentario, y obviamente para que cierre el programa, secretario. De tiempo, pero ya estamos. Nuevamente hay cosas que quedaron en el tintero. Licenciado Aguilar Bodega, secretario del Campo. El gobernador dijo que este año arranca ya el Parque Agroindustrial de Chiapas. Sí. ¿Qué va a ser? ¿Cuál es el protagonismo principal
valga la expresión, de la Secretaría del Campo con esta estrategia estatal que creo yo que es la primera en el país? ¿Qué va a ocurrir ahí entre la productividad del campo chapaneco y este parque agroindustrial? Bueno, primeramente son 13 proyectos con todas las ramas de producción de Tapachula. Está plátano, está fruta, está mango, papaya, está soya, está producción de cuerdas utilizados mucho en el plátano, las cajas para embalaje. Son 13 empresas que están recibiendo a través del coordinador, del director del Parque Agroindustrial, que es el médico José Ángel del Valle, y Zagarpa, y obviamente Economía a nivel del Estado y nosotros, Secretaría del Campo, quienes estamos todos impulsando estos 13 proyectos y tenemos que garantizar el abasto que van a tener para que tengan su surtimiento. El agroparque industrial es una extraordinaria, invaluable aportación que el gobierno del Estado le está dando al Estado y particularmente a la zona de Tapachula y de Puerto Chiapas. La zona económica especial, que es un decreto que hizo la Federación, va a implicar una inversión a mediano y largo plazo de más de 12,000 millones de pesos, una serie de medidas de estímulos fiscales y además de ello está comprometida la coordinación de la zona económica especial a tener una empresa ancla. Es decir, no estamos hablando de los 13 proyectos que se van a hacer en el agroparque. La zona económica especial, que es un programa federal, se compromete a la infraestructura, se compromete al tema fiscal y se compromete a llevar una empresa ancla. Así está en el decreto que dio lugar y así está en el reglamento que se ha establecido para su operación. Estamos hablando de una empresa, lógicamente, de cientos de empleos, o si no es que de miles de empleos. ¿Cuál va a ser? Obviamente la que estratégicamente sea la más adecuada, porque recordemos que por eso está en un puerto, porque lo que tú no produzcas lo puedes estar trayendo de fuera. El proyecto que estamos elaborando, adicional a los 13, que es el de la refinería de aceite de palma, es porque si lo que producimos de palma no fuera suficiente, que sí lo es, pero si no fuera suficiente, porque a lo mejor tiene otros destinos ya comprometidos, traes de fuera el aceite y ahí terminas de hacer las mezclas correspondientes. Obviamente es un gran detonador, no podemos soslayarlo. A veces pareciera que queremos, bueno, si ya es el agroparque, no están todavía las empresas. Bueno, todo es una evolución, se tiene que tener la certeza en la tenencia de la tierra. Los productores tienen también que demostrar que van a hacer la aportación en capital, porque no puede darles todo el gobierno, sería además una mecánica equivocada. Pero es una gran aportación, es un logro extraordinario que el gobernador tuvo en su gestión y efectivamente es el único hasta el día de hoy de los 6 que al inicio de la administración del presidente Peña Nieto se determinaron, el único que está concluido y que se va a entregar en los próximos meses. ¿La gran obra del sexenio? Bueno, no, yo creo que la gran obra del sexenio está en muchas otras cosas, pero en materia agroindustrial es la obra cumbre, no de este sexenio, de muchos sexenios. Decía Rómulo Ferrera, es la última oportunidad, yo no creo en las últimas oportunidades que tiene Chiapas para entrar al tema de la industrialización. La era de la industrialización. Sí, definitivamente, o sea, yo escuché la intervención del señor Rómulo Ferrera, comparto también la reflexión que hizo de que tampoco pensemos que por sí solo eso va a desarrollarse. O sea, si nosotros registramos discursos cuando se hizo Puerto Madero en ese tiempo, ¿no?, lo que hoy es Puerto Chiapas, etcétera, encontraremos que hubieron afirmaciones como hoy, pero hay que aclarar algo. Quedaron inconclusas las obras que iba a hacer la Federación. Hasta hoy se están realmente concluyendo. Muy bien, pues el tiempo se nos agota. Queda el compromiso, señor secretario, de invitar a los protagonistas, ¿no? Cuando estén acá, vamos a agendar ahí algo con usted y los vamos a invitar con mucho gusto. Bueno, soy Carlos Fabre, Carlos Zeta Cadena. Estamos en la entrevista, estuvimos en la entrevista con el señor secretario del Campo del Estado de Chiapas, José Antonio Aguilar Bodegas, aquí en Público y Privado, donde nuestra única misión es apoyar lo que usted construya la mejor y la más importante opinión, que es la de usted. Muchas gracias.